soy Anthony Choi y es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y queridos amigos, estamos acá con el tema contactados, ¿existe la comunicación con extraterrestres? Y justamente acá estaba la señora Gaby Ojeda, que de una manera ha sido también partícipe de las experiencias del doctor Luis Villena. Gaby, ¿nos querías comentar una cita bíblica con respecto a este tema? Vamos a Job, capítulo 38, verso 31, donde dice: ¿podrás tú atar los lazos de las Pláides? ¿O desatares tú las ligaduras de Orión? Claro, que bueno, es una intervención muy interesante. Pero también, o sea, acá la experiencia que viene de un ex pastor evangélico que es el doctor Villena, una experiencia que se funde lo místico con lo extraterrestre. Algunas personas, yo conozco muchas personas que a veces cuestionan este tipo de enfoque, pero bueno, la cosa es tal cual. Acá viene a contar sus experiencias, ¿no? Sí. También tenemos otro texto bíblico donde nos hablan, ¿no? Desde el Salmos, capítulo 68, verso 17. Nos dice así: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Ok. Bueno, claro, esa es una interpretación interesante de la Biblia. Pero aquí también tenemos otra experiencia que nos parece también sumamente interesante y por eso hemos querido invitarlo aquí a la cabina de Viaje a otra dimensión. Estamos con el contador público Roberto Vargas de la Gala. Él es gerente del área de estudios técnicos de precios y transferencia y adopción de normas internacionales de información financiera con incidencia tributaria. Es expositor de The Managerial DNA a clientes de Paredes, Cano y Asociados, y miembro activo del equipo de capacitación y actualización profesional y motivacional en Paredes, Cano y Asociados. Es una persona, un contador público destacado, que ocupaba inclusive el decanato del Colegio de Contadores en Tacna. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, muchas gracias, Anthony, y a través de estas ondas quisiera enviar un saludo a los amigos que nos están sintonizando por la radio y también nos están haciendo por internet. Muy contento de estar aquí y bueno, para compartir. Claro, Roberto, en tu caso, ¿cómo empezó esta experiencia de contacto? Bueno, mira, Anthony, en principio son variadas y múltiples las experiencias, no solamente con seres extraterrestres, sino también con seres intraterrenos, que empieza esto el año 1994. Ok. Bueno, yo provengo de Tacna, mi origen es de Tacna, y entonces esto empieza un 26 de noviembre de 1994. Esto está narrado pues en el primer libro que escribimos conjuntamente con otro amigo. ¿Cómo se llama el libro? Memorias del Futuro. Memorias del Futuro. Claro, que lo escribimos con mi amigo Bendezú en Tacna. Claro, Fernando Bendezú. A quien le mandamos un fuerte saludo aquí también. Sé que la gente de Tacna nos está escuchando. Así es. Pero bueno, y el segundo libro, que fue El ADN en evolución, que lo escribí, bueno, también en coautoría con Candy Segovia. En aquella época mi amiga, hoy mi esposa, está aquí acompañándome en esta oportunidad. Bien, mira, entre la realidad y la ficción hay apenas un pequeño hilo. Nosotros solamente vamos a dar un testimonio de lo que nos ha tocado vivir. No intentamos convencer a las personas, simplemente que cada quien reflexione y le pueda servir lo que vamos a decir, ¿no? Sí. Adelante, por favor. Bien, aquella oportunidad, ese 26 de noviembre de 1994, estábamos dirigiéndonos en el vehículo que yo tenía en aquella época, saliendo de Tacna rumbo a lo que vendría a ser la campiña, lo que es Calientes. Ahí hay una pampa de Micuya, que hay bastantes petroglifos. Micuya, los famosos petroglifos de Micuya. Así es. Entonces digamos un grupo de 4 personas y casi al empezar la ruta mi vehículo comenzó a fallar. Así que, y venía recién de sacar del taller, lo habíamos reparado, entonces cometí la imprudencia de bajarme porque no se fue como especie que se paralizó el motor. Abrí el capot, destapé el radiador y me quemé con el agua. Caramba. Sin embargo, como la intención de ir, decidimos continuar caminando el grupo de 4 personas que estábamos, y comenzó a gruar. Íbamos con ropa nomás así de costa. Sin embargo, seguíamos avanzando. Comenzó a caer niebla, nube, y seguíamos avanzando. Y esto ocurre más o menos cerca de las 6, 7 en un lugar que se llama Chuchuco, que curiosamente se le conoce como lugar por donde pasa la luz. Hay bastantes ¿el nombre es quechua? Sí. ¿Y en quechua significa el lugar por donde pasa la luz? Así es. Sí. Es un lugar muy magnético, inclusive antes de noviembre del 1993 hubo el último especie de eclipse y vinieron equipos de la NASA a acordonar toda la zona y estuvieron captando y determinaron que ese lugar sí existe una energía que es diferente a la que normalmente ocurre, ¿no? Equipos de la NASA. Bueno, entonces aquella oportunidad pues me tocó a mí dirigir la práctica con un grupo de amigos que estábamos. Comenzó a oscurecerse, comencé a dirigir la práctica y de pronto, estando los 4 en pleno campo, yo comencé a sentir como que algo me iluminaba en los ojos y en la cara. Algo te iluminaba en los ojos. Entonces,
Pensé que eran mis amigos, abrí los ojos y efectivamente no había nadie, todo se iba oscuro. Así que seguía yo dirigiendo la relajación. Tú, digamos, esta relajación, ¿era una técnica, aprendí en algún sitio, a una escuela, una doctrina? Por supuesto, yo esta relajación me tocó dirigir a mí porque yo había hecho un estudio de posgrado en Chile, en la Universidad de Tarapacá, en gestión financiera, entonces ahí me obligaron de alguna forma, entre comillas, a hacer un curso de desarrollo personal. Ajá. Porque los cursos de posgrado en aquella época pues eran bien exigentes. Claro. Entonces ahí aprendí técnicas de relajación. Ah, ya, muy bien. ¿Correcto? Vale. Entonces yo sabía más o menos algo, entonces era el que estaba dirigiendo en ese instante, y voy a cortar un poco el diálogo. Claro. Para dirigirme escuetamente a la vivencia. Y entonces en la segunda vez que seguía meditando, relajando y con los ojos cerrados, volví a sentir cada vez más cerca la luz. Entonces abrí los ojos, pensando que eran mis compañeros, no era nadie, entonces dije, por seguridad mejor me recojo las linternas, me las guardo yo y así nadie me vuelve a molestar. Claro. Seguía haciendo el ejercicio cuando de repente ya sentí muy fuerte la luz, entonces en ese instante abrí los ojos y para mi sorpresa casi todo estaba nublado, y a excepción del lugar donde estábamos parecía como que la niebla pasaba por encima de Campana y no entraba donde estábamos nosotros y el piso estaba como medio iluminado. Sentía en la frente una especie de presión y en la parte de la nuca una especie de calor, ¿no? Fuerte cada vez. Entonces quedé un poco asombrado porque a una distancia muy cercana, de entre 20 a 30 metros, había una especie de plato, como le puedes llamar. ¿Un plato? Así, a una altura más o menos de 1 metro, que estaba iluminando y clarísimo. Una nave. Claro. Y clarísimo se miraba las lucecitas amarillas inclusive. Entonces yo quedé en ese momento ya anonadado, no podía hablar, simplemente miraba. Pero como había aprendido esas técnicas de relajación, sabía que en ese instante había que estar tranquilo y tratar de percibir y captar y retener todo lo que se pueda. Claro. De la parte de arriba más o menos, porque no era mucha la distancia, sale como una especie de luz, así como un rayo, que a una distancia, cruzando el lado donde estábamos nosotros, calculamos 30 a 40 metros, cae y se comienza a formar una especie de media luna, brillante, blanca. Y ahí ya yo estaba asombrado porque lo que estaba viendo ante mis ojos era algo que no podía explicarme. Una media luna blanca, ¿no? Muy brillante. Cuando de repente de esa media luna pues sale una bota y después sale otra y se va viendo, ¿no? Sí. El muslo, la rodilla, la pantorrilla, y después un personaje que comienza a salir. Y ahorita inclusive mi voz expresa lo que en ese momento yo sentía, comenzaba un poco a temblar. ¿Qué sentías? ¿Estabas con miedo? Claro, de decir que no tenía miedo, claro, es negar ahorita, ¿no? Pero evidentemente que sí, porque cuando a una cosa que uno desconoce es lo primero que porque ocurre. Hasta antes de ese momento tú no habías tenido tampoco una experiencia sobre este tema. Así es, no, para nada, porque como te digo, mi profesión es contador, y trabajo en auditoría, tributaria, financiera y gestión y todo lo demás. Un hombre muy racional, digo yo. Así es, entonces no tenía por qué estar ahí. Y te estoy hablando ahorita y estoy como si viviendo en ese instante, inclusive mi timbre de voz y mi posición comienzan a vibrar al sentir eso, ¿no? Entonces, y detrás de este personaje que comienza a salir, comienza a caminar otro. Uno de ellos se para frente a mí y el otro se para frente a mi amigo. Que curiosamente somos los dos que hemos continuado en este proceso de difusión. Claro. Entonces, ese personaje que se acerca a mí tendría pues más alto que eso. ¿Cómo eran ellos? Alto, de 2,5 metros más o menos, inclusive con textura más atlética, ¿no? La ropa pegada, y se acerca a mí y lo primero que hace al acercarse a mí es poner las manos aquí, así en esta forma cruzada. Cruzada las manos sobre los hombros. Y luego bajarme la cabeza así, ¿no? Entonces yo estaba, como te digo, anonadado, no sabía qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero trataba de mantener la calma. Es cierto que los dientes comienzan a cajarear. ¿Por qué? Porque la vibración del ser que está frente a ti es de más alta vibración y es más pura. Por lo tanto, una alta vibración. Y por lo tanto, entonces, para mí era una sensación diferente. Entonces, yo logro ver la palma de la mano que era mucho más grande que la mía, y encima de la palma de la mano que no tocaba había una especie de triángulo de color azul que tenía puntitos de luz que brillaba, ¿no? Y entonces en ese instante yo siento, le pude percibir la altura de la cintura, que tenía como una especie de correa, que podríamos decir en mi terminología, pero era pues así, ¿no? Estamos hablando así, del tamaño de este personaje. Y que como de ahí sale como una especie de luz que me cae en toda la parte del estómago y automáticamente cesa todo tipo de emoción y en ese instante de miedo. Y es como si yo siempre lo hubiera conocido. Una sensación de paz y alivio y un instante como de un amor difícil de poder explicar con palabras. Yo sé que es solo se puede vibrar y sentir, ¿no? Y entonces se comienza a dirigir a mí. ¿Y qué te dice? Y me dice, este es el primer encuentro de muchos que pueden ocurrir siempre y cuando ustedes así lo permitan, ¿no? Dentro del ser humano existe un propósito superior muy importante.